Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. Estamos desde Cunduacán, Tabasco, transmitiendo y presentando una serie de temas que semanalmente estamos compartiendo con usted. Y quisiera, antes de empezar a hacer una oración, agradecemos al Señor por la vida de la hermana Olga Lidia y de la hermana Sayan Yamilet, que son mis ayudas en este esfuerzo por compartir la palabra cada día. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos y suplicamos, Señor, que tu gracia sea con nosotros. Porque dice tu palabra que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Yo te ruego, Señor, que te manifiestes de manera poderosa en cada vida. Ministranos, háblanos, Señor, que hoy podamos levantar esas manos caídas, esas rodillas endebles, que volvamos otra vez, Señor, a levantar la mirada hacia el cielo y alzar nuestros ojos hacia ti, que podamos una vez más, Señor, recuperar nuestras fuerzas. Amén. Bien, mis hermanos, pues hemos estado hablando acerca de la frustración, pero la reivindicación en la frustración. Entonces, hablamos que la frustración es un sentimiento, hermanos, obviamente desagradable, hermanos, que surge cuando alguien se ha esforzado, hermanos, y ha depositado todos sus aptitudes, sus actitudes, sus esfuerzos físicos, psicológicos, aún hasta los esfuerzos espirituales, hermanos. Entonces, y que resulta que las cosas no salen como quisiera, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que, pues, este tema es importante, porque cuántas personas no pasamos por momentos de frustración. Tal vez en este momento que estamos hablando, alguien tiene alguna frustración, ¿verdad? Se siente frustrado o frustrada por las situaciones que se presentan en su vida. Y entonces, hermanos, el diccionario nos dice que la frustración puede llegar a una persona o llevar a una persona a la depresión cuando este sentimiento se prolonga por mucho tiempo. De manera, hermanos, que es importante, ¿verdad?, cortar a tiempo esos pensamientos de frustración, esos sentimientos de frustración y ponernos en las manos del Señor, confiando que lo que vaya a suceder o suceda en nuestras vidas sea, hermanos, de bendición a nosotros. La Biblia nos dice que todo obra para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Por lo tanto, hermanos, entendemos que la frustración llega a todo ser humano. Incluso ayer hablábamos que Dios en algunas ocasiones se sintió frustrado por el pueblo de Israel y incluso por la humanidad. La Biblia nos dice que cuando Dios vio que la maldad se había multiplicado sobre la tierra y la violencia, hermanos, era el pan de cada día, dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces, en algún momento hemos sido la frustración de Dios o la causa de una frustración en Dios, ya que el Señor tiene propósitos para nosotros. Israel fue uno de esos, protagonistas que ocasionaron frustración, no solo en Dios, sino que también en Moisés, en Elías, en los profetas. Hermanos, la frustración es algo que viene como decepción, como desilusión de algo que esperamos. Ayer le comentaba que el Señor dice en Isaías capítulo 5, me parece que hay un canto.
Dice, este es el canto de mi amado a su viña. Porque dice, yo tenía una viña, yo tenía una viña, dice, y que él había sembrado en ese lugar uvas de la mejor calidad, y que ese terreno era fértil, era un lugar propicio para que diera buenos frutos. Pero la Biblia dice, hermanos, que lejos de dar buenos frutos, aun cuando el Señor había despedregado, había limpiado el terreno y había cercado y había puesto una torre para vigilar, hermanos, dice la Biblia que la viña dio uvas agrias, amargas, uvas silvestres, de manera que Dios ahí sufre una decepción, porque esa parábola o ese canto va dedicado a Israel. Yo creo que el Señor, antes de que nosotros viniéramos a esta tierra, ya Dios tenía un propósito para nuestras vidas. Sin embargo, hermanos, muchas veces nosotros estropeamos los planes de Dios. Entonces, yo quisiera nada más mencionarles algunos casos de frustración, porque no todos los casos son, hermanos, todos los casos de frustración no son por causas externas, sino que a veces es porque nosotros mismos hemos propiciado esa frustración. Por ejemplo, en el caso de Jonás, que fue un profeta que se frustró, que se sintió decepcionado, desilusionado por lo que sucedió en Nínive. En Jonás capítulo 4, verso 2 dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás llegó al grado de enojarse con Dios, porque la frustración puede causar enojos, hermanos. Sin embargo, Jonás no tenía razón. Y ese es el punto que quería yo tocar, hermanos. Hay gente que se frustra porque no se cumplen sus deseos, aun cuando sus deseos no sean los propósitos, hermanos, o no estén dentro de los propósitos perfectos de Dios. ¿Me explico? Una joven decía, yo no me voy a casar, no quiero nada con Dios, porque el hombre que yo quería, al hombre que yo le dije al Señor que yo me quería casar con él, no me lo concedió. Entonces hay cosas que no se cumplen, que no se logran, pero porque son nuestros deseos, porque Dios tiene otros planes, porque alguien falló y nosotros no sabemos a veces asimilar el fracaso. Entonces, en este caso, Jonás fue y predicó la palabra del Señor y habló diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje de Jonás, pero él mismo no entendía lo que predicaba, hermano. Porque el mensaje de Dios lleva un doble propósito. El primero, hermanos, es anunciar juicio por causa de la desobediencia. El segundo, que podría ser el primero, es anunciar misericordia. Jonás decía, dentro de 40 días Nínive será destruida. Jonás no entendió que habían 39 días de misericordia para el pueblo ninivita, y él esperaba que Dios destruyera al pueblo de Nínive, hermanos, aún a pesar de que se habían arrepentido. Eso causó frustración en Jonás. Por eso le decía que a veces nos frustramos por cosas que son nuestros deseos y que son malos deseos. Entonces, hermanos, encontramos pues a un Jonás, pero también encontramos
a un Jesús en su etapa humana, hermanos, en su etapa terrenal, ¿verdad? Entonces vemos aquí en Mateo 17:15 al 17 que un hombre tenía un hijo que era pues lunático, un hijo que era alguien que estaba enfermo, que le daba ataques epilépticos, y dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Aquí encontramos, hasta aquí, encontramos dos personas que están, o dos, dos casos de frustración. Gracias, hermano. El primero, un hombre que está buscando liberación para su hijo, pero no lo encontró en los discípulos. Los discípulos también se sentían frustrados porque no pudieron echar fuera el demonio de ese joven. Cuando vienen al Señor, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Entonces ahí encontramos que el Señor Jesús también se siente decepcionado, se siente, usemos la palabra, desilusionado, frustrado, porque sus discípulos, los que han caminado con Él por un espacio de un tiempo, de un año, hermanos, no han entendido, ¿verdad? O no han desarrollado la fe suficiente para echar fuera un demonio. Entonces aquí hay tres casos de frustración: un hombre que no recibe un milagro, unos discípulos que quieren ser usados por Dios, quieren expulsar un demonio y no lo logran, un Jesús que tiene discípulos que no se desarrollan, que no crecen. Entonces, ¿cuál seríamos nosotros, hermano? Tal vez usted tiene alguna enfermedad, alguna necesidad, algo, y resulta que ha ido o ha venido a la iglesia y hemos orado y usted no ha recibido sanidad y no ha recibido un milagro. Y usted ha venido con el pastor, pero el pastor no hace milagros, sino que la fe de usted es la que va a traer el milagro a su vida. Discípulos, hermanos, que no se desarrollan y que todavía, lejos de orar por los enfermos y empezar a ejercitar el don que Dios puso en ellos, hermanos, esperan que sea el ministro el que vaya y haga la oración, el que vaya y evangelice, el que vaya y libere. Hermanos, entonces aquí tenemos también la frustración del maestro. Jesús, como maestro, se sintió frustrado de que, hermanos, tantas enseñanzas, tantas ministraciones a los discípulos, y ellos no haber recibido todavía, no haber desarrollado, hermanos, al grado de ejercer la autoridad que Dios le había dado, que el Señor les había dado. Porque el Señor dice que escogió a 12 discípulos y que les dio autoridad. Id y sanad enfermos, echad fuera demonios, sanad leprosos, le dijo. Entonces, mis hermanos, ese es un caso. Lucas 24:17 encontramos acá. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Aquí el Señor, hermanos, pues les está hablando a los discípulos, hermanos, que después de que el Señor había sido crucificado
ellos habían quedado frustrados, porque habían puesto su esperanza en el Señor para que fuera el libertador, no espiritual, sino el libertador literalmente de los romanos. Sí, porque los romanos estaban sobre el pueblo de Israel y los tenían sojuzgados. Habían hecho una colonia en Israel. De manera que, hermanos, el pueblo de Israel estaba, digámoslo, esclavizado por Roma. Y los discípulos creían que el Mesías, Jesús, iba a venir a liberarlos, a destruir a los romanos e implantar su reino, hermanos, allá en Jerusalén. Pero resulta que el Señor fue crucificado y sus esperanzas se frustraron. Sus sueños se frustraron, se truncaron. Entonces ellos estaban tristes. Pero también, hermanos, estaban tristes porque dice que eran insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces, una de las digamos así, hermanos, de las bases para la frustración, o lo que da paso a la frustración, es la incredulidad y la insensatez. Porque cuando nos frustramos, hermanos, es porque dejamos de confiar en el Señor, es porque empezamos a pensar humanamente e insensatamente. Entonces, veamos dentro de este punto, dice el Señor en Mateo 11, 20, 21 y 22. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Fíjense, imagínense predicar, hermanos, y que nadie se arrepienta. Nadie se había arrepentido. Diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubiera arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. El Señor, hermanos, qué mejor predicador que el Señor, hermano. Qué mejor maestro que el Señor. Qué mejor evangelista que el Señor. Qué mejor apóstol. Qué mejor profeta. Hizo milagros. Y a pesar de los milagros, no creyeron en Él. Tal vez mucha gente llegó solo por los milagros, pero no se arrepentían, no se convertían. De manera, hermanos, que el Señor dice estas palabras que de alguna forma expresan una frustración. Se sentía decepcionado del corazón de los hombres. Por eso, hermanos, mire que el Señor en algunas ocasiones se asombró cuando el centurión llega y le dice que solamente diga la palabra y su criado va a sanar. Él se asombró encontrar tanta fe en un hombre gentil. Sin embargo, aquí se decepciona, y no una vez, hermanos, sino muchas veces, el no encontrar en el pueblo de Dios gente que creyera en Él. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué frustración. Y es triste y es lamentable, ¿verdad? Cuando los que no creen en ti son los mismos de tu propia casa, los de tu misma familia. Hay una frustración cuando ves que no hay el apoyo de tu propia gente. Entonces, hermanos, pasamos acá la frustración de los discípulos. Aquí lo que le decía hace unos momentos, Marcos capítulo 14, verso 27, dice: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está:
Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Los discípulos se iban a escandalizar, se iban a decepcionar. Los discípulos se iban a frustrar. Los discípulos se iban a desilusionar que el Mesías, su Mesías, a quien ellos habían seguido por 3 años y medio, ahora estaba colgado de una cruz, ahora había sido sepultado y ya llevaba 3 días en la tumba. Los discípulos se escandalizaron y huyeron, se atemorizaron, tanto que dice la Biblia que se metieron en una casa todos, hermanos, y ahí estaban escondidos. Entonces, mis hermanos, encontramos también aquí la frustración de Pedro. Le decía que a veces la frustración no es por situaciones externas, a veces es por cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, Mateo 26, 33, el Señor le dice, antes de este texto, el Señor le dice a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte. Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, nunca te voy a negar, Señor. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Entonces Pedro se acordó acá ya en Mateo 26, en el verso 75, hermanos, cuando viene el cumplimiento de esa profecía. El apóstol Pedro, hermanos, siguió al Señor cuando lo tomaron preso, pero lo siguió de lejos. Y mientras lo tenían en algún lugar atado y golpeándolo, él estaba acá entre los que estaban velando, entre la gente, y miraba desde lejos. Y entonces la Biblia dice, hermanos, que se acercó una mujer y dijo: tú estabas con él, ¿verdad? Tú eras de ellos. Y él dijo: no, yo no era de ellos. Y lo volvía a confrontar: sí, tú estabas ahí, yo te vi, diría el chismoso, ¿eh? Pero Pedro, hermanos, empezó a blasfemar, a insultar. Y luego de eso volvió a decirle a la mujer, y 3 veces Pedro negó al Señor y escuchó en ese momento el canto del gallo. En ese momento la mirada del Señor se posó en Pedro y recordó. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Cuánta gente, hermanos, hemos dicho al Señor: Señor, yo quiero servirte, pero no quiero fallarte jamás? Digo cuántos porque yo pensé que era el único, pues. Cuando yo me entregué al Señor, yo le dije: Señor, si algún día yo te voy a fallar, mátame, quítame la vida. Porque yo estaba profundamente, hermanos, enamorado y entregado al Señor, que yo no quería fallar en nada. Pero se suscitaron muchas circunstancias y entonces, hermano, cuando vine a ver, ya estaba cometiendo cosas que yo no quise o quería hacer. No estoy justificándome, solamente estoy diciendo que cuántas veces decimos: Señor, jamás te quiero fallar. Hay gente que no quiere entregarse al Señor porque dice: es que yo no voy a aguantar. Pero lo cierto aquí, hermanos, es que mucha gente está frustrada porque otros han fallado, se frustraron ellos. Porque ellos han fallado, se frustraron y dijeron: nunca más. Yo no voy a ir a la iglesia porque no quiero ser un hipócrita, porque no quiero estar en una iglesia y haciendo lo malo.
Sin embargo, hermanos, es porque no hemos entendido que nos congregamos porque queremos hacer la voluntad de Dios, pero estamos en una continua batalla. Y a la iglesia llegamos como cuando llega alguien herido, enfermo, hermanos, a buscar salud, a buscar sanidad. El Señor vino por los enfermos, no por los sanos. El Señor vino por los pecadores, no por los justos. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pedro se frustró porque él pensaba que con sus propias fuerzas podría ser fiel al Señor. Pero, hermanos, no es con espada, no es con ejército, sino que es con el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, fue uno de los que el Señor le habló y le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces el apóstol Pedro fue reivindicado, hermanos, cuando el Señor resucita y lo vuelve a buscar ahí en el trabajo que estaba antes, porque él volvió a ser pescador. Y entonces el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Le dice: Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas o mis corderos. Pero cada vez que el Señor le preguntaba: Pedro, ¿me amas?, él le respondía: Señor, tú sabes que te quiero. O sea, Señor, no estoy en el nivel que tú me pides, pero yo sí te quiero, Señor. Mi amor no se ha perfeccionado, pero yo te quiero, Señor. Y el Señor le decía: entonces apacienta mis corderos, mis ovejas, apaciéntalas. Lo volvió a comisionar, le volvió a dar la oportunidad de servir, y eso es reivindicación. ¿Por qué Dios hace eso, hermano? ¿Por qué Dios vuelve a confiar en aquellos que no somos confiables? ¿Por qué Dios nos da una y otra vez oportunidades? Su amor es infinito. Su gracia, hermanos, es la que nos fortalece. Fíjese que gracia es el poder de Dios para vencer aquellas cosas que nosotros, por nuestra propia fuerza, no podemos vencer. De manera, mis hermanos, que debemos confiar en su palabra, pedir su gracia, su misericordia, no apartarnos del Señor. Y si usted se ha sentido frustrado por los errores que ha cometido, por las fallas que ha cometido, levántate. Este es el tiempo para volver a levantarte y tomarte de la mano del Señor, porque Dios, aunque le hayas en algún momento decepcionado, Él siempre nos da nuevas oportunidades. Ayer veíamos cómo el Señor le dijo a Oseas: Oseas, ve y ama otra vez a tu mujer, aunque ha sido adúltera, aunque te ha sido infiel, ve y ámala, así como yo amo a Israel a pesar de que me ha sido infiel. Entonces, dice la Biblia que Dios es fiel. Dios permanece fiel a su palabra, aun cuando nosotros hemos sido infieles. Entonces, ¿qué esperas para levantarte? La frustración no puede durar toda la vida. No puedes pasarte toda la vida llorando porque alguien te hizo daño. No puedes pasarte toda la vida frustrado por cosas que quedaron en el ayer, ni siquiera por las que pasaron en la mañana, ni siquiera por las que pasaron hace unos momentos. Este es tiempo de levantarnos. El Señor dice en su palabra que levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Si te sientes frustrado y no encuentras una respuesta, acuérdate de lo que dijo David. Cuando se sentía frustrado, alzó sus ojos al cielo y dijo: alzaré mis ojos a los montes. Y en los montes habían lugares altos, lugares de idolatría. Y dijo: mi socorro, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De los montes? ¿De los ídolos? No, mi socorro viene de Jehová, dice,
que hizo los cielos y la tierra. No podemos pasarnos la vida, hermanos, en el lodo porque nos caímos. Cuando alguien se cayó de una bicicleta, se volvió a subir hasta que aprendió a manejar. Alguien falló, hermanos, alguien perdió un hogar, perdió un matrimonio porque no pensaba bien y dice, ya no quiero más. Es el tiempo de volver a restaurar, si ya no se puede el matrimonio, restaurar tu vida. No puedes pasarte toda la vida en el alcohol, en la droga, porque te frustraste por algo. Entonces, mis hermanos, mire, el apóstol Pablo, estamos hablando no de cualquier persona, hermanos, estamos hablando de personas que fueron poderosos en la palabra de Dios. Y dice la Biblia en Romanos capítulo 7, verso 22 al 24, mire lo que el apóstol Pablo dice, hermano. Porque según el hombre interior, el espíritu, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, la ley de los miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjense, hermanos, la decepción del apóstol Pablo. A pesar de ser un apóstol, él encontró que en su espíritu, él anhelaba las cosas de Dios. Porque la Biblia dice, el espíritu a la verdad está presto. Anhela las cosas de Dios. Anhela alabar y adorar y servir y buscar del Señor. Anhela agradar a Dios. Pero hay una ley en nuestros miembros. Nuestras manos, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca, todos nuestros sentidos están acostumbrados al pecado. Y cuando venimos a Cristo, hermanos, le entregamos nuestro corazón. Amén. Ya somos hijos de Dios. Pero comienza una batalla entre la ley de mis miembros, que están acostumbrados al pecado. Por ejemplo, el alcohólico está acostumbrado a tomar y su cuerpo ha desarrollado una ley que le da orden de volver a tomar. Al drogadicto, al adúltero, a la prostituta, al homosexual, le da orden, ve, hazlo. Pero como ya es cristiano, ya es hijo de Dios, el espíritu en su interior le dice no lo hagas, y hay una batalla en su interior. Y eso muchas veces nos frustra. Eso nos frustra. Porque decimos, ¿será que yo no voy a cambiar? Pues nunca. Y mira cuántos años tengo, 53 años, y sigo batallando con lo mismo. ¿A poco, pastor, usted batalla? Sí, hermano. Entonces está raro ahí, pastor. No, mi hermano, porque usted también batalla. Hay quienes batallan con el chisme, no lo dejan. Hay quienes batallan, hermanos, metiéndose en problemas que no tienen que meterse. Hay cosas, hermanos, que hacemos que no son correctas delante de Dios. Y seguimos haciéndola porque hay una batalla y tenemos que vencer. Esa es la buena batalla en el que tenemos que alimentar nuestro espíritu para poder vencer la ley de nuestros miembros y que no nos lleve a la ley del pecado. Por eso es que yo le quiero decir a algunos, ¿verdad? Si usted no fuma, no lo haga. No active un vicio. Si usted nunca ha adulterado, no lo haga. No active un pecado que le va a atar para toda la vida. Alguien dice, ¿qué se sentirá besar a otro hombre? No lo hagas. ¿Para qué? ¿Para qué vas a activar algo que luego te va a amarrar y te va a atar al pecado? Entonces, continuamos pues. Hay frustraciones. Hay gente que está frustrada, hermano.
Gente que dice, sí, yo quiero cambiar, pero no puedo. Necesitas a Cristo. Necesitas ser ministrado. Necesitas asistir a una iglesia y oír la palabra del Señor. No a cualquier iglesia. Una iglesia que predique la palabra. Entonces, mis hermanos, a veces el apóstol Pablo se frustraba, hermanos, porque las iglesias tampoco se desarrollaban como él quería. Y aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 5, dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Que nuestro trabajo. El apóstol Pablo, hermanos, pensaba que él no quería frustrarse. Imagínense tanto tiempo predicándole a una iglesia. Si usted va, hermanos, ahora a algunas iglesias que están en la Biblia, ya no existen. Son solamente reliquias o monumentos o son, ¿cómo se llaman? Ruinas. El apóstol Pablo, hermano, le llevó el mensaje a los hermanos de Galacia y les predicó el mensaje del evangelio. Y no les predicó que había que guardar el sábado, que había que circuncidarse, que había que dejar de comer ciertos alimentos. No les predicó nada de eso. Les predicó el evangelio puro. Pero dice la Biblia, hermanos, que luego el apóstol Pablo le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Estaba frustrado el apóstol Pablo. A veces los pastores nos sentimos mal, porque tanto predicar y tanto enseñar y la gente sigue haciendo lo mismo. Y seguimos repitiendo, hermanos, y luego predicamos el mismo mensaje y dice: ¿y por qué no vuelve a predicar lo mismo, pastor? Decía alguien, ¿verdad? Porque, hermanos, hasta que ustedes lo lleven a la práctica. Entonces, hermanos, el tema de la frustración o el tema de la reivindicación en la frustración es un tema muy amplio. No vamos a terminarlo nunca, ¿verdad? Pero sí debemos estar conscientes que nosotros pasamos por momentos de frustración, todos, pero que el Señor siempre está dispuesto a darnos nuevas oportunidades. Por otro lado, no debemos darnos por vencidos jamás. Alguien dijo: para llegar a la meta, corre. Si no puedes correr, trota. Si no puedes trotar, camina. Si no puedes caminar, arrástrate, pero llega. Algo así, ¿ah? Pero no te quedes frustrado. No te quedes a mitad de la carrera. El Señor está dispuesto a ayudarte. Un corredor maratonista se preparó por muchos años para una carrera. Y en una de esas, cuando comienza la carrera, hermanos, un ligamento de su pierna se dañó. Él era el campeón mundial. Y cuando empezó a correr, hermanos, hizo el sprint se llama, o sprint, algo así. Entonces, aquel hombre se lastimó sus tendones. Y entonces se quedó parado mientras los otros iban corriendo. De pronto alguien bajó de las gradas, se abrió paso, pasó la valla de los vigilantes y entró al lugar donde corren, donde está el corredor, y pasó su mano sobre su hombro y lo abrazó y empezó a caminar con él rumbo a la meta. La gente no acertaba, no sabían lo que estaba sucediendo, pero acá, donde iba corriendo o caminando aquel hombre, el atleta,
le decía el que lo apoyaba, el que lo ayudaba: ánimo, hijo, no estás solo, yo estoy contigo. Ahora, ¿quién era ese hombre? Era su padre. Ahora, nosotros tenemos un Padre celestial. Usted y yo somos hijos de Dios, si ya le hemos recibido en nuestro corazón. No importa si te apartaste, eres hijo de Dios. Hay gente que dice: el que se aparta de Dios ya es hijo del diablo. No, usted es hijo de Dios. Es un hijo desobediente, sí. El hijo pródigo se alejó de Dios, de su padre, de la casa de su padre, pero no dejó de ser hijo. Y cuando el hijo vino, el padre lo recibió, lo abrazó. Hermanos, y hizo una fiesta hermosa, agradeciendo por la vida de su hijo. Entonces, yo quiero invitarle para que usted y yo nos acerquemos al Señor y le digamos: Señor, necesitamos tu ayuda. Me siento mal, me siento decepcionado, tal vez de los demás, tal vez de una iglesia, tal vez de un pastor, tal vez de mi familia. Me siento frustrado de mí mismo. Pero el Señor hoy te quiere fortalecer. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos esta noche que hasta donde llega este mensaje, Señor, tu Espíritu Santo esté ministrando las vidas, esté dando nuevas fuerzas, esté dando, Señor, nuevos ánimos, en el nombre de Jesucristo. Espíritu de Dios, sana la enfermedad ahí en el nombre de Jesucristo. Sean sanos los enfermos, sean liberados los que están atados, sean levantados los caídos, sean fortalecidos los débiles y puedan decir que fuertes son en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, por tu palabra, esta palabra que ha sido predicada, lleve liberación, lleve sanidad, lleve victoria para cada uno de tus hijos. Te suplico, Señor, que quede grabada en su corazón y en su mente, y ninguna obra del mal robe esta palabra. Muchas gracias. Amén. Bien, mis hermanos, déjenme saludar a los hermanos que están acá. Hermana Aniluz, hermano Alberto Torres, Dios les bendiga, hermanos. Hermana Laila Ochoa Márquez, hermano Edwin Suárez, hermano Arcide Córdoba, Dios te bendiga. Saludos hasta Vicente Guerrero. Hermano Boni STC, Dios te bendiga. Hermana Betsabe Ruiz, saludo hasta Monterrey. Bien, pues hermanos, esos son todos los hermanos que están. No sé si hay alguno más que no alcanzo a ver. La hermana Olga Lidia nos dice. ¿No? Ok. Hermano, el día de mañana, si Dios lo permite, vamos a tener... ¿Perdón? Sí. Ángel Alberto Torres. Sí, ya lo mencioné. Mañana, si Dios lo permite, a las 8 de la noche tenemos nuestro discipulado. El tema, hermanos, es un tema importante, no se lo pierda. Es el tema de la predestinación y preordinación o preordenación. Le invitamos pues para que usted esté pendiente de este tema y que pase buenas noches. Dios les bendiga a todos.